Bueno, seguimos charlando un rato sobre las características generales de la respuesta inmune, ¿no? Una de las características más notables de la respuesta inmune adquirida es que es capaz de responder a millones de antígenos diferentes de manera específica, ¿sí? Em, o sea, el ser humano es capaz de hacer o fabricar, más que nada, más que hacer, de fabricar más de 10 a la 12 eh, anticuerpos diferentes contra antígenos que nunca en su vida vio y dar una respuesta específica, ¿no? Y entonces, ¿cómo se logra esta respuesta? ¿Cómo es que se logra semejante respuesta inmune? O cómo es que tanto los linfocitos B como los linfocitos T logran, digamos, poder responder, ¿no? La respuesta es la misma tanto para los linfocitos B como para las T. Em, ambos linfocitos, a medida que se desarrollan en los órganos centrales, se van a comprometer a reaccionar a un antígeno particular incluso antes de haber sido expuesto a ese antígeno, ¿sí? Y este compromiso, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, lo expresan en forma de receptores de superficie celular. En particular, en los linfocitos B, estos receptores de la superficie celular son anticuerpos, ¿sí? Entonces, ya directamente en los órganos linfoides centrales, se van a generar millones de linfocitos B que van a tener distintos tipos de anticuerpos que van a reconocer, o sea, van a tener, digamos, sí, distintos tipos de anticuerpos que van a reconocer distintos tipos de antígenos, ¿sí? Y estos linfocitos B inmaduros, ¿sí? Cuando, digamos, migran desde este órgano linfoide central, que es la médula ósea, hacia los órganos linfoides periféricos y se encuentran con el antígeno y además reciben la estimulación de señales coestimulatorias dadas por otras células, después lo vamos a ver, entonces estos linfocitos se activan, proliferan, ¿sí? Generando, digamos, más células, o sea, por eso se proliferan, hay una proliferación clonal. ¿Por qué? Porque se generan más células, pero que todas expresan el mismo, o sea, sintetizan el mismo anticuerpo que reconoce el mismo antígeno, ¿sí? Y estos anticuerpos, fíjense que ya una vez que los linfocitos B están activados, esos anticuerpos que estaban unidos a membrana se van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, eso va a generar una respuesta. Por lo tanto, digamos, esta expansión, esta proliferación se llama selección clonal o expansión clonal. Entonces, ¿cuáles son los postulados de esta expansión clonal? Bueno, lo que vimos es que una vez que un progenitor de una célula madre de la línea linfoide va a dar origen a distintos linfocitos que van a poseer un solo tipo de receptor con especificidad única. Bueno, la interacción de uno de estos linfocitos con el antígeno, con la molécula extraña, junto con la coestimulación, digamos, o junto con otras señales que vienen de otras células, después vamos a ver de dónde, lleva a la activación de este linfocito, y este linfocito, que está ya en los tejidos, en los órganos linfoides periféricos, se activa y se transforma en una célula efectora, ¿sí? Y entonces eso, al activarse y convertirse en una célula efectora, lo que hace es que hay una proliferación de este mismo linfocito B, prolifera, digamos, se multiplica y empieza ahora a secretar
estos anticuerpos al torrente sanguíneo. Y los linfocitos con receptores, entonces, con los linfocitos con receptores específicos para moléculas propias, son destruidos en un estadio temprano de su desarrollo, sobre todo tanto en el órgano linfoide central, ahora lo vamos a ver, como también en los periféricos. O sea, en la médula ósea se van a generar tanto linfocitos que van a responder contra antígenos extraños, pero también pueden ser que reconozcan proteínas propias. Entonces va a haber un reconocimiento de eso, después ahora en un ratito ya lo vamos a ver, y esos linfocitos que reconocen lo propio, digamos, van a ser inactivados o van a ser destruidos. Entonces, si uno pudiera medir cómo es la respuesta inmune adquirida a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuantificando la cantidad de anticuerpos en sangre frente a la exposición a un antígeno, uno vería que la respuesta, digamos, uno vería este tipo de respuestas. ¿Y esto a qué se debe? Uno ve que hay en un primer momento hay una respuesta, digamos, hay una fase lag, ¿sí? Luego hay un pico, ¿sí? en la producción de anticuerpos, pero fíjese que este pico de producción de anticuerpos se produce después más o menos de 15 días de haber sido expuesto al antígeno A, ¿sí? O sea que tarda en responder. Y luego baja, ¿sí? Sin embargo, fíjense que si uno, digamos, uno podría pensar en hacer este experimento en ratones, ¿no? Entonces uno inmuniza al ratón con un antígeno acá y va contando la cantidad de anticuerpos contra este antígeno a lo largo del tiempo. Ve que esta curva tiene una fase lag, sube y luego baja, ¿sí? Sin embargo, si uno, 40 días después de la primera inmunización, realiza una segunda inmunización con ese antígeno A, ve que la respuesta ahora es una respuesta muchísimo más rápida y muchísimo mayor que la primera respuesta, ¿sí? O sea que esta segunda respuesta fue más rápida que la primera y produjo una cantidad muchísimo mayor de anticuerpos. Y esto, ahora vamos a ver, se debe básicamente a que una vez que el organismo se encontró con vamos con esto. Una vez que porque es lo mismo, una vez que el organismo, las células B, en este caso, se encuentran con el primer antígeno, estas células B, que no están estimuladas, se activan, ¿sí? Proliferan y se convierten en células efectoras, productoras de anticuerpos. Pero va a haber otra parte de estas células B que en vez de convertirse en células productoras de anticuerpos y liberadoras de anticuerpos, se van a convertir en células memoria, ¿sí? Células que van a quedar en los organismos, en los órganos linfoides periféricos, que van a quedar ahí, producen una poquita cantidad de anticuerpos, pero tienen una vida media muchísimo mayor que estas células B efectoras. Entonces, cuando uno vuelve a inyectar o vuelve a exponer en una segunda vez, o sea, cuando uno vuelve a inyectar el antígeno A una segunda vez, o sea, cuando hay una segunda exposición a ese mismo antígeno, lo que se ve es que esas células memoria que estaban en los órganos linfoides van a proliferar muchísimo más rápido y entonces, digamos, la respuesta va a ser mayor y se van a fabricar más cantidad de anticuerpos y sobre todo la respuesta va a ser mucho más rápida. Fíjense que la segunda exposición al antígeno tardó 5 días en aumentar, en tener el pico de anticuerpos. Sin embargo, la primera respuesta, la respuesta primaria, tarda 10 días, ¿sí? Entonces, bueno,
por eso es el cambio en las curvas. Y fíjense que si uno vuelve a exponer al mismo, por ejemplo, en este caso al ratón, a un segundo antígeno, un antígeno distinto, un antígeno B, otra vez se vuelve a obtener la como la respuesta primaria a este antígeno B, ¿sí? O sea, siempre respondemos de la misma manera. Digamos, respondemos la primera vez que nos enfrentamos a un antígeno, nuestra respuesta, digamos, va a ser más tardía, va a ser más lenta. Si volvemos a reexponernos a ese mismo antígeno más tarde en el tiempo, esa respuesta va a ser mucho mayor y mucho más rápida. Entonces, la respuesta secundaria, digamos, que es mayor y más rápida, depende, digamos, de estas células memoria, ¿no? En donde, bueno, lo que sucede es que los órganos linfoides periféricos van a contener una mezcla de linfocitos naive, células efectoras y células memoria. Entonces, cuando cuando un linfocito se encuentra con una célula, digamos, linfocito B naive, se encuentra con un antígeno, la primera vez, eso induce la proliferación, la activación de esa célula primero y la proliferación, y entonces se convierten en células efectoras que proliferan y liberan anticuerpos, y por otro lado, estas células también generan células memoria, que van a quedar circulando ahí en los órganos linfoides. Estas células efectoras, la mayoría de las células efectoras, mueren a la semana luego de la respuesta inmunológica, una vez que la respuesta inmunológica termina. Mientras que las células memoria no mueren, pueden persistir el tiempo de vida del animal, incluso en ausencia del antígeno específico, y proveen entonces una memoria inmunológica de por vida. Si, no sé, muchos años después nos volvemos a encontrar con el mismo antígeno, vamos a responder seguramente de una manera más fuerte y más rápida. Y bueno, recién hablábamos también que en los órganos linfoides centrales, además se generan un millón de linfocitos distintos, millones y millones de linfocitos distintos, algunos que van a responder a antígenos extraños, pero también va a haber algunos que van a ser capaces de reconocer una proteína propia. Entonces, ¿cómo es que el organismo reconoce lo propio de lo no propio? Porque las moléculas propias no inducen una respuesta inmune. Y esto se debe a que el sistema inmune adaptativo aprende a no responder a lo propio. Y eso se llama tolerancia inmunológica, ¿sí? Y esa tolerancia inmunológica persiste tanto como que la molécula, o sea, va a persistir mientras que la molécula persista en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos, no sé, pónganle la proteína X, que es nuestra, la reconocemos como nuestra, ¿no? Pues se sintetiza en nuestro organismo, y entonces el sistema inmune aprendió a responder que no responde ante la proteína X. Ahora, si yo saco esa proteína X, la saco, genero, por ejemplo, pensemos en un experimento. Agarramos un ratón, el ratón va a expresar la proteína X y aprende a reconocer esa proteína X como propia. Si yo después agarro y a ese mismo ratón, no sé, de alguna manera logro eliminarle la expresión de esa proteína X, bueno, ya el organismo, digamos, no la va a reconocer más. Ahora, si yo, pasado un montón de tiempo, tipo meses después, le vuelvo a inyectar a ese ratón la proteína X, que primero la tuvo, después se la saqué y ahora se la vuelvo a poner, ahí ya el organismo no tiene memoria para eso y la va a reconocer como algo extraño, ¿sí? Entonces, si la molécula es removida del cuerpo, el organismo gana luego la habilidad de responder contra eso, ¿sí? O sea, para poder ser reconocido como algo propio, eso propio tiene que estar todo el tiempo. Si te lo saco y después te lo vuelvo a poner, ya el sistema inmune se confunde. Entonces, esta tolerancia inmunológica va a depender de distintos mecanismos.
El primero es la edición de receptores, es decir, las células B en desarrollo que reconocen moléculas propias cambian sus receptores de antígeno para que la célula no siga haciendo eso. Otro mecanismo es la de lesión clonal, o sea, tanto las células B y T potencialmente reactivas mueren por apoptosis cuando encuentran una molécula propia. Esta edición de receptores y la de lesión clonal, digamos, se llama tolerancia central y en general va a ocurrir en los órganos linfoides centrales, ¿sí? Cuando los nuevos linfocitos se encuentran con moléculas propias. Los mecanismos de inactivación clonal y supresión clonal se llaman tolerancia periférica y va a ocurrir en los órganos linfoides periféricos cuando los linfocitos se encuentran con moléculas propias. La inactivación clonal que ocurre en la periferia se refiere a que las células B y T que son reactivas a lo propio se vuelven funcionalmente inactivas cuando se encuentran con la molécula propia. Y la supresión clonal, digamos, se refiere a que los linfocitos T regulatorios, que son una subclase de los linfocitos T, después lo vamos a ver, que reaccionan con lo propio, suprimen la actividad de otros tipos de linfocitos potencialmente reactivos. O sea, hay unas células T regulatorias que pueden suprimir a linfocitos B y T que reconocen antígenos propios. Entonces, una característica notable es que la activación de los linfocitos B y T en los órganos linfáticos periféricos, además de requerir de la unión al antígeno, también requiere otra señal coestimulatoria. Entonces, si los linfocitos en los órganos periféricos solo son activados por la unión al antígeno, pero sin tener esta coestimulación, esos linfocitos van a ser inactivados o matados, ¿sí? La señal coestimulatoria para los linfocitos B es provista por las células T helpers. Y la señal coestimulatoria para los linfocitos T es provista por células dendríticas activadas. Entonces, repasemos. En los órganos linfoides centrales, digamos, se van a generar distintos tipos de linfocitos con distintos anticuerpos. Si estos anticuerpos reconocen un antígeno propio, bueno, puede ocurrir que haya una edición del receptor, ¿sí? De manera que esto se corrija y ya no reconozca lo propio. Si este anticuerpo sigue reconociendo el antígeno propio, bueno, pues, digamos, de una manera exacerbada, hay una deleción clonal. Y los linfocitos que no reconocen lo propio migran por la sangre y van hasta los órganos linfoides periféricos. Si un linfocito en el órgano linfoide periférico, se encuentra con un antígeno y además tiene la señal coestimulatoria dada por los linfocitos T, helper, entonces ese linfocito B se va a activar y va a formar una célula efectora que va a liberar esos anticuerpos al torrente sanguíneo y por otro lado células de memoria, ¿sí? Ahora, si hay un linfocito que, digamos, que tiene un antígeno que reconoce, tiene un anticuerpo que reconoce un antígeno propio, digamos, y ese anticuerpo no recibió esta señal coestimulatoria, entonces esto va a llevar a que haya o una deleción clonal y por lo tanto la muerte del linfocito, una inactivación clonal en donde se inactiva el linfocito y luego se muere, y una supresión clonal dada por los linfocitos T, ¿sí? Bueno, todo esto es muy bonito y todo esto ocurre, pero también ustedes saben que digamos, no todo es perfecto y bueno, hay algunas enfermedades que son enfermedades autoinmunes que tienen que ver con eso, ¿no? Como que el cuerpo, digamos, va a generar anticuerpos que van a reaccionar contra lo propio. Una de esas enfermedades es la miastemia gravis, que se producen anticuerpos antirreceptores de acetilcolina en células del músculo, ¿sí? Y esto, bueno, genera muchísima
inflamación. En general las enfermedades autoinmunes son súper inflamatorias. Y también otra enfermedad autoinmune bastante común es la diabetes juvenil tipo 1. Después hay millones, ¿no? Que yo, también lupus, y todas las, muchas de las enfermedades inflamatorias crónicas también por ahí están generadas por son enfermedades autoinmunes. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar de los linfocitos B, que son los que median la respuesta propiamente, ¿no? Que son los que median la respuesta inmune adquirida humoral, o sea, a través de la generación de anticuerpos. Los linfocitos B sintetizan anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas secretadas que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas y nos defienden de los patógenos. La primera inmunoglobulina que sintetiza una célula B va a estar anclada en la membrana. Y en la membrana estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas están asociadas a proteínas que están involucradas en transmitir la señal desde este receptor, porque este anticuerpo unido a membrana se llama receptores de células B o BRC, ¿sí? Pero bueno, son anticuerpos unidos a membrana y se encargan de transmitir la señal desde acá, desde la membrana, hacia el interior celular. Cada clon de linfocito B, o sea, cada linfocito B produce solo una inmunoglobulina con un único sitio de unión antígeno, ¿sí? Por eso tenemos 10 a la 12 linfocitos distintos que reconocen distintas cosas, ¿sí? Ahora, la unión del antígeno al anticuerpo de la membrana del linfocito B, más la activación dada por los linfocitos T, digamos, inducen la activación de este linfocito, ¿sí? Este es un linfocito B que llamamos naive, que está en el órgano linfoideo. O sea, cuando este linfocito reconoce un antígeno y además recibe la activación por parte de un linfocito T helper, se activa y empieza a proliferar, ¿sí? Y convirtiéndose en célula B efectora, se prolifera y va a empezar a liberar estos anticuerpos al torrente sanguíneo. Y además va a generar también células memoria. Bueno, los anticuerpos reconocen determinantes antigénicos en la superficie de patógenos, que pueden ser virus o microbios, y proteínas solubles, ¿sí? También son reconocidas por estos anticuerpos. Y los anticuerpos unidos a sus antígenos van a reclutar componentes del sistema inmune innato, como por ejemplo el sistema de complemento. O sea, de esa manera se aumenta la respuesta frente a los distintos patógenos.